Buenos días a todos los niños de grado quinto. Voy a hacer la explicación de la clase de castellano para este grado y vamos a tener los módulos abiertos en cuanto a la comprensión de diversos tipos de texto. El tema es comprensión de diversos tipos de texto. ¿Sí? Grado quinto, unidad 3 de lenguaje. Entonces vamos a escribir en la clase los módulos, el nombre. Recuerden que la clase lleva una fecha, ¿sí? Vamos a desarrollar primero que todo la introducción. A través de WhatsApp les voy a hacer llegar un video animado de la siguiente lectura. Miren, hay esta lectura que se llama Hansel y Gretel, ¿sí? Hansel y Gretel no tiene autor, por eso aparece anónimo, ¿sí? Y tampoco tiene registrado una fecha en que fue hecho este cuento o esta historia. Entonces, tenemos a Hansel y Gretel y a través de WhatsApp y de Facebook voy a enviar un video animado acerca de esta lectura, como al igual ustedes también tienen que leer, ¿sí? En la parte de abajo aparece Hansel y Gretel, la historia de ellos, y está toda la lectura. Vamos a ir leyendo con cuidado. Aquí está toda la lectura de Hansel y Gretel y está la primera parte del trabajo donde dice responde. ¿Cuáles son los personajes que pudiste observar? B. ¿Cuál crees el personaje más importante y por qué? C. ¿Cuál es el tema central de la historia? Recuerda que para realizar o sacar el tema central de la historia debes leer cada uno de los párrafos e ir sacando la idea más importante de ello. ¿Cuál crees que sería el final de esa historia? Dibuja un cartel en donde invites a otros niños a observar este video y usa muchos colores en el dibujo. Niños, como en la parte de hacer carteleras no está de pronto a disposición de nosotros que salgamos a la calle, van a utilizar hojas de blog y van a realizar el dibujo. Le van a tomar fotos y las van a mandar a través de este medio o a través del WhatsApp. Aquí están los objetivos que espero yo de que ustedes alcancen, y es distinguir las temáticas que presentan los textos, comprender las temáticas presentadas en el cine y comprender las temáticas presentadas en los folletos. En la actividad número 1, recuerda que la actividad anterior fue la introducción solamente. Entonces, tenemos la actividad número 1 de cuento en cuento. Vamos a pasar. Aquí hay una explicación que nos hacen acerca del texto literario. ¿Qué es el texto literario? Sí, aquí está. Existen muchos escritos que te permiten conocer diferentes mundos que nunca has ni siquiera imaginado a través de los textos literarios. Puedes conocer muchas ideas de diferentes autores que te ayuden a conocer el mundo a través de su imaginación y su mente. Mira, cuando tú lees un texto escrito, tú no solamente estás leyendo una historia, tú también estás conociendo cómo pensaba el autor, ¿sí? Cómo era su imaginación, qué había en su cabeza. Es decir, estás leyendo a la persona que lo escribe. Por eso es muy importante que cada vez que nosotros tomemos un texto, comencemos después de leerlo, comenzar a mirar quién es el autor, por qué lo escribió, cómo era esa persona. Y a través de ese texto también vamos a conocerlo. Existe una gran variedad de textos literarios, entre ellos podemos encontrar los cuentos, los poemas, las novelas, las leyendas y las fábulas. Recuerda, textos literarios, los cuentos, los poemas, las novelas, las leyendas y las fábulas. Los textos literarios se caracterizan porque tienen un lenguaje especial con el cual el autor quiere dar a conocer su mensaje. Dice, 1. Lee con ayuda de tu docente, en este caso
sería en casa con ayuda de mamá o de papá o de los hermanos la siguiente historia. Vas a leer El gato con botas. El primer cuento que aparece es El gato con botas. Este cuento lo escribió Charles Perrault, ¿sí? En 1697. Aquí está la historia del gato con botas. Yo sé que muchos los han visto en los cuentos de los hermanos Grimm, pero no es un cuento de los hermanos Grimm, es un cuento de Charles Perrault. Charles Perrault, ¿quién era? Era un escritor francés. Un escritor francés, principalmente conocido por hacer una forma literaria de cuentos clásicos infantiles, es decir, solamente escribía para niños. Y dentro de esos cuentos estaba Piel de Asno, estaba Pulgarcito, estaba Barba Azul, estaba La Cenicienta, está La Bella Durmiente, Caperucita Roja, y entre sus clásicos está El gato con botas. Se llama Charles Perrault, un francés. Entonces, sigamos con el módulo. Mira cómo llegó la literatura francesa hasta nuestro continente. Los personajes. Aquí te van a explicar quiénes son los personajes principales, quiénes son los personajes secundarios, ¿sí? Vamos a irlo leyendo con cuidadito en casa y lo vas identificando enseguida en las lecturas que hemos hecho cuáles han sido los personajes principales y cuáles han sido los personajes secundarios. Están los protagonistas, ¿sí? Sin este tipo de personaje la historia no podría existir. Es el personaje más importante. Ay, mira que hay personajes principales y secundarios. También hay muchos más, pero hay dentro de esos personajes están los personajes que son protagonistas. ¿Cuáles son los que sin ellos no se podría realizar muy bien la historia? Pero también está el malvado, ¿sí? El personaje que es el malo. Entonces ese personaje se le llama el antagonista. Después de haber leído la historia, ahora contesta las siguientes preguntas. No olvides consultar con tu docente si tienes dudas. Al finalizar, comparte tus respuestas con tu compañero. A. ¿Qué personajes se presentan en la historia? ¿De cuál historia se están hablando? Del gato con botas de Charles Perrault, ¿cierto? Entonces, luego te dicen, elige un personaje que se presente en la historia. ¿Cuál sería ese personaje? Lo vas a escribir aquí. Ahora realiza una descripción, cómo crees que es físicamente, lo que le gusta y cómo se viste. Realiza el dibujo del personaje. No te están pidiendo un personaje principal, ¿sí? Sino que te están pidiendo solo un personaje de los que te haya llamado la atención. De pronto te llamó la atención cómo era el rey, o de pronto te llamó la atención cómo era el gato, o cómo te llamó, o si de pronto te llamó la atención cómo era la princesa que se casó con el hijo del granjero, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál crees que sería el tema central de la historia? Al leer El gato con botas tenemos que sacar el tema central. Para sacar el tema central tenemos que leer cada uno de los párrafos, ¿sí? Cuando leamos cada uno de los párrafos, de cada párrafo vamos sacando lo más importante, es decir, lo que liga toda la historia. Y al finalizar, dentro de ese resumen, vamos a tomar cuál sería el tema principal de la historia. Realicemos otro ejercicio, dice, completemos la siguiente historia. ¿Recuerdas el cuento de la Cenicienta? Completa. De acuerdo a esa historia, usa las siguientes palabras. Las siguientes palabras son pues, aunque, además, sin embargo, y aquí hay una parte donde dice, un día el rey de aquel país anunció que iba a dar una gran fiesta a la que invitaba a todas las jóvenes casaderas del reino. En este espacio vas a completar con la palabra que está aquí. ¿Cuál sería la palabra que une
o que enlaza o que crea coherencia entre este texto y este. Puede ser pues, aunque además, sin embargo. Luego, aquí abajito también vas a hacer lo siguiente. Utiliza una de las 4 palabras que está arriba, de los 4 enlaces, lo vas a poner aquí para completar o hacer coherencia con esta frase que está debajo. En la escritura de texto se utilizan algunas expresiones. Trata de explicar el significado de las siguientes. Ojo, algunas expresiones. Trata de explicar el significado de las siguientes. Por ejemplo, ¿a cuál más fea? Esa es una. ¿A cuál más fea? ¿A qué se refiere esa frase? ¿Por qué esa expresión? ¿Cuándo utilizas esa expresión? De cabo a rabo. Aquí enfrente vas a escribir qué significa para ti la expresión de cabo a rabo. Puedes utilizar la ayuda de mamá, de papá, de unos abuelos, de unos tíos que te puedan decir quizás qué piensan ellos acerca de y qué serán esas frases. Lee los siguientes títulos, luego escribe cuál crees que es el tema central de la historia. ¿Sí? Vas a leer este título, aquí dice Sofía y su mascota favorita. Y aquí debajo vas a escribir cuál crees tú que sería el tema central de este título. Lo mismo que en el Principito, aunque ya hay niños de grado 5 que en años anteriores han leído conmigo el Principito, entonces de pronto ahí sí van a saber cuál es el tema principal de la historia. Joaquín y su mejor amigo, el árbol de los deseos, poesía a las madres, ¿sí? En el 4º punto dice, lee el siguiente texto y responde las preguntas. Aquí está un niño escribiendo en su escritorio con sus lápices y él comienza a hacer una escritura, ¿verdad? Pero esa escritura tiene que ver con un señor que se llama Albert Camus. Es un fragmento de una obra que se llama El extranjero. Si lo vemos aquí abajito, este es un fragmento de su obra. ¿De cuál obra? Del extranjero. Albert Camus es un filósofo, novelista, ensayista, dramaturgo, también francés, fue periodista y era un filósofo absurdista. Es decir, él creía que muchas de las cosas que había en el mundo son absurdas, o sea, no tienen significado o no son muy contradictorias. Entonces, también miramos que tienes una lectura de Albert Camus, ¿sí? Tienes una lectura de Albert Camus del fragmento del extranjero. Entonces, aquí vamos a resolver de acuerdo con la información de arriba, ¿cuál crees la situación por la cual está pasando el personaje? ¿Cuál será esa situación? ¿A dónde crees que se dirige? En la actividad número 2 vamos a leer viejas palabras y nuevas palabras, ¿sí? Aquí te indica que leas el siguiente texto. Este texto también tiene un autor que se llama Noelia Rodríguez Pérez. Lo escribió en el año 2000. No es que ella haya nacido en el 2000, sino que lo escribió en el año 2000. Ahora que leíste la historia, escribe 3 ideas importantes. Ahí vas leyendo el módulo y vas a completar el siguiente cuadro teniendo en cuenta la información que pasó primero, que pasó en la mitad de la historia y cómo terminó la historia. En la actividad número 3 vas a construir ideas. ¿Con qué? Con un folleto. ¿Qué es un folleto? Aquí está qué es un folleto. Vamos a ir leyendo qué es un folleto y te dice paso 1, paso 2, cómo se va sacando y piensa en un lugar hermoso que hayas visitado. Ahora trata de construir un folleto para que sus amigos se interesen o visiten. Vas a mirar, vas a pensar en un lugar donde tú hayas ido y vas a construir ese folleto utilizando este modelo que encontramos aquí abajo.
que encuentras ahí en el módulo abajo. Invitación llamativa, el sitio turístico, los datos y si tienes imágenes o las puedes dibujar también. Una frase final para ese folleto, para que tus amigos invítalos a que vayan, ¿sí? Comparte con tus compañeros la información que escribiste en tu folleto. Este punto, el número 3, dice, lee el siguiente texto. El texto se llama 20.000 leguas de un viaje submarino. Esto lo escribió un señor que se llama Julio Verne y este es un fragmento, es decir, no es la obra completa, sino un solo pedacito de su obra. Fragmento se llama. Y lo escribió en el año de 1869. Julio Verne, o se llama Jules Gabriel Verne, también es conocido en los países de Hispanoamérica como Julio Verne y fue un escritor y poeta dramaturgo francés, también es francés, célebre por sus novelas de aventura y por su profunda influencia en el género literario de ciencia ficción. Más que todo, él trabajaba con novelas o con escritos de ciencia ficción. Bueno, entonces vamos a leer un poco acerca de la historia de 20 leguas en un viaje submarino. Y luego de leer todo este fragmento, lo primero que vamos a hacer con base en el texto es contestar la información. ¿Cuáles son los personajes? Describe el lugar o el espacio donde ocurren los hechos. Recuerda que también nosotros estábamos hablando que no solamente se describen personas, también se describen lugares, también se describen los espacios donde ocurren las cosas. Entonces, en este momento te están pidiendo que describas el lugar donde ocurrieron los hechos. Dibujas cómo crees que es un cetáceo. Y aquí vas a subrayar las respuestas correctas. El texto pertenece a una novela de qué. Recuerda que ahorita estábamos hablando que Julio Verne era un escritor francés que escribía más que todo qué. Entonces aquí te pregunta si es de terror, si es de aventura, si es de drama, si es de romance, si es de suspenso o si es de ciencia ficción. En la actividad número 4, aprendiendo y construyendo, te vas a reunir con la familia y van a desarrollar la siguiente actividad. Leerán el texto Poema del enamorado de Alicia del País de las Maravillas. Recuerda, es un poema que le hicieron a un texto que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Este texto lo escribió Elsa Bornemann. Elsa Bornemann es una escritora argentina, y ella escribió poemas para niños, ¿sí? Más que todo para niños, pero basándose en lecturas que son ya para personas o de más edad, más jóvenes, sí. Entonces, ella escribió un poema y a partir de este poema vamos a responder en este material que te está entregando la institución de forma gratuita, ¿sí? Vas a escribir según el poema cómo crees que es el País de las Maravillas. ¿Cómo crees que se vestiría si vivieras en un País de las Maravillas? Aquí hay más actividades. En resumen, esto sí necesito que de pronto los tengamos mucho en cuenta porque van a ser conceptos que vamos a utilizar cuando entremos nuevamente a clase, que es la sinonimia, ¿sí? Que son personajes, cuál es el tema principal de un texto literario, la idea principal de un texto, ¿sí? Que es el texto literario, que es la comprensión lectora y que es el folleto. Este es el módulo. Aquí hay una tarea. Dice, soy escritor. Vas a desarrollar toda esta tarea al finalizar el módulo, no antes. ¿Por qué? Porque necesitas tener los conceptos básicos para poder desarrollarlo. Mira que en este momento te estoy presentando no solamente lecturas de cuentos, sino también otro tipo de lecturas y por eso el tema de la clase es comprensión de diversos tipos de textos. No solamente son cuentos, sino que también encontramos otros textos que son importantes, ¿verdad? Como el folleto y como los poemas.
Muchas gracias, que pases una feliz mañana. Cualquier información a través de WhatsApp o por este medio.